Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre las tablas hash. Si recordarán, habíamos hablado de las técnicas de índices y habíamos identificado 4 técnicas, que son índices simples, índices secundarios, listas invertidas y tablas hash. Si recuerdan, pues estas técnicas de índices lo que tienen en común es que utilizan una tabla en la que tienen llaves y campos de referencia. Las principales características de estas técnicas son que permiten imponer un orden en el archivo sin que realmente lo estemos reacomodando cada vez. Además, proporcionan varios caminos para accesar a un registro en el archivo y proporciona acceso a través de las llaves a dichos archivos, y esos archivos son usan las técnicas de registros de longitud variable que ustedes ya conocen. ¿Va? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es una tabla hash? Una tabla hash es un contenedor asociativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de diccionario. Vamos a verlo así. Ustedes en un diccionario pues tienen, digamos, clasificado, por ejemplo, en orden alfabético, y dependiendo de lo que estén buscando, pues saben a qué letra deben de irse. Es algo parecido. Nosotros en lugar de irnos a una letra, vamos a irnos a la ubicación que nos designe una llave, ¿va? Y bueno, esto nos va a permitir hacer una recuperación más eficiente de los elementos o de los registros que tenemos almacenados. Las principales características de las tablas hash son, bueno, que son útiles cuando se quieren almacenar grandes cantidades de información, comparado, por ejemplo, con otras técnicas. Esta técnica nos ofrece mucha más eficiencia cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Además, las tablas hash almacenan la información en posiciones pseudoaleatorias. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, existen diversas funciones de dispersión. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes recuerdan, en la técnica de índices simples que vimos anteriormente, ustedes iban registrando cada uno de los registros en el archivo de datos conforme iban llegando, ¿va? Y ustedes lo que hacían era obtener la posición en la que se almacenaba, y en el archivo de índices era donde los organizaban de manera alfabética, o bueno, con base en algún orden que ustedes determinaran. En este caso, en las técnicas de tablas hash no es así. Nosotros, para determinar la posición en la que se va a almacenar un registro, utilizamos funciones de dispersión. Por eso se considera que la información se almacena de manera pseudo aleatoria. Es decir, porque nosotros calculamos una posición que le va a corresponder en la tabla. Pero por ahora quiero que quede claro cuáles son estos 3 componentes principales de cualquier tabla hash. La primera de ellas es el vector o tabla, donde ustedes van a almacenar los elementos, considerando la siguiente nomenclatura, o sea, la clave y el valor o conjunto de valores que representan esa clave, ¿va? La otra parte importante son las funciones de dispersión o la función hash. Si ustedes buscan en internet o en los libros, las van a encontrar con los 2 nombres, función de dispersión o función hash. Y bueno, esta función de dispersión lo que hace es recibir la clave y devolver un valor que va a asignarle la posición en la tabla, ¿va? Y otra de las más importantes es una función o mecanismo contra colisiones. No se preocupen, ahorita vamos a hablar de ellos, pero quiero que les quede claro estos 3 puntos, porque toda tabla hash tiene que contenerlos. ¿Cuáles son las operaciones básicas en las tablas hash? Puede variar dependiendo de las finalidades que se desee tener, pero pues las básicas son la inserción, donde nosotros vamos a insertar pues la clave y el valor, la búsqueda, que se hace por medio de la llave, y claramente pues buscamos la llave y va a devolver el valor. La mayoría de las implementaciones también incluyen el borrar, por ejemplo, que borran la llave o la actualizan, dependiendo si se modifica el contenido del registro. También se puede ofrecer funciones como iteración en la tabla, crecimiento, vaciado, y algunas tablas hash permiten almacenar múltiples valores bajo la misma llave. Bueno, entonces retomemos la idea del directorio, ¿sí? O diccionario. Nosotros en un directorio telefónico, por ejemplo, bajo una misma clave, que podría ser restaurantes, podemos encontrar un conjunto de registros o de información que son los diferentes restaurantes que se almacenan en esa sección. Ese es un ejemplo de esta última característica, que bajo una misma clave podemos
almacenar diferente información. Las tablas hash también nos permiten hacer ese tipo de almacenamiento de la información. Bueno, pero vamos a hablar de dos tipos de tablas hash. La primera de ellas se llama se considera como tablas de dirección directa, ¿sí? ¿A qué se referencia esto de dirección directa? Bueno, cuando el conjunto de llaves, si se fijan aquí tenemos un conjunto que es de todas las llaves existentes que se pueden utilizar, nosotros tenemos un subconjunto de ellas y si este subconjunto de llaves, que es el que nosotros utilizamos, es pequeño, ¿sí? Entonces puede utilizarse la llave para seleccionar la posición. Pongo un ejemplo. Ustedes aquí tienen las llaves, supongamos un consultorio médico, ¿va? Donde el consultorio pues tiene a lo mejor, no sé, 400, 500 clientes y bueno, yo los puedo organizar con su identificador, ¿no? Mi cliente cada vez que registre pues les voy a dar su número, ¿no? 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces en el sistema pues claramente el cliente con identificador número 2 pues va a ir a la posición 2 de mi tabla. ¿Va? Igual el que tenga, no sé, el 8 va a ir a la posición 8, el 500 a la 500 y así sucesivamente, ¿va? Eso es cuando nuestro conjunto de llaves o los datos que vamos a almacenar, pues sí son muchos considerando a lo mejor de almacenar, no sé, 15, 20, pues claro, hablando de 500, a lo mejor 1000, son muchos, pero sí los podemos almacenar en una tabla de 0 a 999, por un decir. Pero no siempre se va a poder aplicar este tipo de direccionamiento, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando tenemos conjuntos muy grandes de llaves, si se fijan acá es un poco más grande el conjunto, aquí el circulito es un poco más pequeño, aquí es más grande cuando hablamos de la dirección indirecta y que esta habla de nosotros necesitamos una función de dispersión para poder asignar los valores o las posiciones a nuestros registros. No es como en el primer caso donde nosotros tal cual el identificador que tiene mi registro es la posición que le corresponde en la tabla. No. En este caso la dirección indirecta pues hace uso de la función de dispersión. La mayoría de las tablas hash se manejan bajo este tipo de direccionamiento donde nosotros a través de la función de dispersión asignamos la posición correspondiente en la tabla. ¿Va? Vamos a suponer algo así, yo tengo mi registro que aquí tiene cierta información, mi llave o mi identificador es el nombre, por ejemplo en este caso que es Gerardo, yo Gerardo lo voy a tomar como parámetro para mi función de dispersión y esta función de dispersión me va a devolver un valor entero. Acuérdense que las tablas, pues los índices de las tablas siempre son valores enteros. Nota, aquí hay algo muy importante, hay algunas funciones de dispersión que pueden generar números decimales y ahí lo que se necesita hacer es redondear simplemente, ¿va? Acuérdense que ustedes siempre van a trabajar con valores enteros, si no les va a tronar su programa. ¿Cuántas funciones de dispersión hay? Hay muchísimas. Ustedes pueden buscar en internet, en los libros. Hay unas que son mejores que otras, sí, porque hay algunas de ellas que casi te aseguran un 99% de que no va a haber colisiones, pero son mucho más complejas o son más largas de escribirse. Y hay otras que son muy sencillas, pero claramente pues van a producir mucha mayor cantidad de colisiones. Entonces, bueno, vamos a hablar qué es una colisión y por qué es ahora sí que un tema importante en las tablas hash. Bueno, una colisión de tabla hash es una situación que se produce cuando dos entradas distintas entran a la función hash y producen una salida igual. Aquí pongo un ejemplo donde tengo María que es introducida a mi función de dispersión o mi función hash y obtengo el 597 por dar un ejemplo. Y bueno, también tengo la palabra Mario que me asigna la misma posición, ¿va? Como yo ya escribí María en esta posición, pues claramente cuando quiera escribir Mario en esa posición no se va a poder. Y ahí es cuando tengo una colisión. Otro ejemplo de colisión, por ejemplo, aquí yo tengo la palabra Apple, que es manzana en inglés. La función hash me le designa una posición.
Y bueno, yo sigo escribiendo más palabras, como se ve aquí, por ejemplo, pero de repente a mí me llega esta otra palabra que es hormiga en inglés, ant, y bueno, la función de dispersión claramente me va a decir que va en la posición 0, pero yo en la posición 0 ya tengo un registro, entonces no lo puedo escribir ahí. Entonces, esa es una colisión. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando encontramos o nos toca una colisión dentro de nuestra función hash? Bueno, existen dos formas de solucionarlo. La primera de ellas es el direccionamiento abierto, que ahorita voy a hablar un poquito más de él. Que si se fijan, pues bueno, conforme uno va escribiendo claramente va a haber veces que, por ejemplo, aquí la Sandra iba en la misma posición que John Smith. Entonces, pues esta posición está ocupada, pero la que sigue está disponible, entonces se utiliza la siguiente. Y bueno, la segunda opción es el encadenamiento separado, que eso lo que genera es una lista, ¿sí?, en esa posición. Si a mí me dio que Sandra, no sé, va en la misma posición que John, pues yo las voy a ir poniendo aquí, las voy haciendo una lista, voy enlistando todas las que caen en esa misma posición, que era lo que nos referíamos cuando hablábamos de la especie de directorio telefónico, ¿no? A mí todos los restaurantes me los ponen este valor y pues bueno, yo puedo ir agregando aquí todo lo que diga restaurante 1, 2, 3, bla, 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 y enlistarlos, y de alguna forma bajo la misma clave pues puedo tener varios registros. Entonces vamos a hablar de las dos soluciones para las colisiones. La de direccionamiento abierto, bueno, utiliza el vector como la representación, y cuando, bueno, se produce una colisión, lo que hace es reasignar ese valor a la siguiente posición disponible, ¿sí?, donde encuentre un hueco. Regresando al ejemplo de la hormiga, bueno, aquí está en la posición 0 ya está la palabra manzana, y bueno, yo me voy a seguir avanzando a través de la tabla hasta encontrar un lugar vacío lo más cercano a la posición que me correspondía. Este tipo de direccionamiento abierto, bueno, puede ser una solución viable cuando a lo mejor nuestro directorio no es tan largo, ¿sí? Pero, o que las palabras no están tan juntas unas con otras. Hablando, por ejemplo, en este caso, imagínense que me siguieran llegando palabras con A, pues claramente las voy a tener que ir mostrando por acá, y de alguna forma va a ser una cosa medio pseudo aleatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera leer, voy a introducir otra vez la palabra, mi llave, a la función hash, se va a ir a la posición correspondiente. Como no está ahí esa palabra, bueno, pues voy a tener que seguir buscándola hasta encontrarla en la continuidad de la tabla, ¿va? Eso es una deficiencia que tiene este tipo de direccionamiento. En cambio, el encadenamiento separado lo que hace es que cuando hay una colisión, pues se genera una lista o una estructura de listas, ¿va? Este tipo de solución también se conoce como una lista de listas o un vector de listas. ¿Por qué? Porque aquí tengo una lista de manera vertical y, bueno, de manera horizontal, cada uno de estos nodos va a generar su propia lista, ¿va? Entonces, regresando al mismo ejemplo, yo aquí tengo la palabra manzana, hormiga, y yo puedo ir agregando aquí, bueno, en realidad sería al final, ¿verdad? Ustedes pueden ir asignando cómo van insertando en esta tabla, en esta lista, perdón. Entonces al final pues queda como una tabla, ¿sí? Porque ustedes tienen pues un conjunto de listas con base a su vector. Este tipo de solución anticolisiones es la más utilizada. Y bueno, es porque tiene muchas ventajas comparada con la anterior. Si recuerdan la anterior, nosotros sí queríamos buscar la palabra y la función hash nos va a regresar la posición. Si no se encuentra ahí, pues sí tiene que seguir buscándola. Y bueno, como puede ser que esté en la siguiente 1, 2, 3, 4, 5 casillas, puede que esté 100 casillas después. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco más complicado porque tienen que estar buscando entre cada una de esas casillas. Por otro lado, pues en el encadenamiento separado, simplemente me voy a la posición y lo único que hago es navegar en mi lista hasta encontrar el registro que estoy buscando. Que ya no es lo mismo buscar entre 100 posiciones en una tabla a buscar en 5 o 6
que están en mi lista en este tipo de solución. Hay que hablar, como les mencionaba, de las funciones de dispersión. Hay funciones muy sencillas, como la que pueden ver aquí, que simplemente usa el módulo, donde K es la llave y M debe ser impar. Y bueno, preferentemente primo, que no se acercan a una potencia de 2, etc. Cada una de estas, bueno, estas son dos de las más utilizadas que yo encontré por ahí. Aquí les pongo una liga donde ustedes pueden encontrar mayor información sobre las funciones hash y algunas de las funciones de dispersión y con algunos ejemplos en código de cómo programar este tipo de técnica. Y bueno, les recomiendo que hagan una búsqueda extensa de funciones de dispersión. Hay muchísimas. Estas son relativamente sencillas. Hay unas mucho más complicadas que se pueden hacer 2, 3 renglones de operaciones. Pero claro, ese tipo de funciones pues nos garantizan que el número de colisiones va a ser mínimo y de alguna forma que va a quedar más pues directa la información en nuestras posiciones en la tabla, ¿va? Estos métodos de dispersión, estas funciones pues son muy sencillas. Les digo, cada una de ellas tiene sus determinadas condiciones. Por ejemplo, aquí que A tiene que estar entre 0 y 1 y bueno, M no tiene restricciones, puede ser cualquier número, por decir. Hay unas que este número, esta M, la ponen como tu número máximo de elementos que puedes almacenar en tu tabla y sobre esos van haciendo las configuraciones, etcétera. Entonces, bueno, les comparto esta información. Espero que les haya quedado claro cómo funciona la tabla hash y los elementos más importantes. Nos vemos.